ejercicio de sus funciones. También es importante que tenga la fecha del informe, que se tomará en cuenta como fecha el último día elaborado dentro de la entidad. A continuación vamos a mencionar ahora lo que son los diferentes tipos de opinión dentro del informe de auditoría. Los tipos de informes que existen se caracterizan por la opinión que vaya a emitir el auditor. Esta puede ser sin salvedad, con salvedad, modificada, abstención o negativa. La opinión sin salvedad es cuando el auditor no tiene impedimentos para realizar la auditoría, no encuentra ninguna limitación, por lo tanto en la opinión describe los estados financieros se han auditado y presentan razonablemente sus cuentas. La opinión con salvedad fue lo que anteriormente se había descrito. El auditor tiene un párrafo específico en donde donde especifica todas las limitaciones que el auditor tuvo al momento de realizar la auditoría. En la opinión, él coloca que excepto por lo anterior descrito en el párrafo de salvedad, hemos encontrado razonablemente las cuentas de la auditoría que se esté realizando. Tenemos también lo que es la abstención de opinión. En este caso, se abstiene el auditor de emitir su opinión cuando determina que él tuvo una limitante en el alcance de las cuentas o de las cifras en la auditoría realizada a la entidad. Contamos también con el dictamen o la opinión negativa. Es cuando dentro de los estados financieros no se puede determinar claramente las cifras significativas para la entidad y que por ende no puede el auditor emitir una opinión acerca de cifras o de cuentas que él no haya podido ver debido a la limitante que haya tenido dentro de la auditoría. Este es el segmento Did You Know? El informe de auditoría es y ha sido siempre la presentación final del trabajo del auditor. ¿Sabes de los cambios o modificaciones que ha sufrido el informe de auditoría a través del tiempo? Ya que no es el mismo informe que se presentaba hace 5 años. La mayoría de sus cambios o modificaciones al informe se debe en las normas y principios que lo rigen. Específicamente, al modificarse estas normas o principios, automáticamente cambia la forma de presentación del informe. Uno de los principales cambios es, como lo mencionaron anteriormente mis compañeras, la estructura del informe, que no es más que el cambio de posición de las partes del informe de auditoría. Otro de los cambios, y tal vez el más significativo, es el que se da en el tratamiento de ciertas situaciones del informe, es decir, el tipo de opinión que emite el auditor. Actualmente hay 4 tipos de opiniones que emite el auditor. La opinión favorable, que anteriormente se le llamaba sin salvedad o limpia. La opinión con salvedad, que anteriormente se le denominaba calificada o con reservas. La opinión desfavorable, o también llamada anteriormente la negativa o adversa. Y la última clase de opinión, que es la de abstención de opinión, que esta no sufrió ninguna modificación. Con todo esto, puedo concluir que efectivamente los cambios que ha tenido el informe de auditoría afectan la opinión que emite el auditor, ya que en modelos o presentaciones anteriores, situaciones que padecían para la empresa una opinión con salvedad, ahora se coloca en un párrafo de énfasis y representa una opinión favorable. Así como estos y otras modificaciones que ha sufrido el informe de auditoría que emite el auditor, nos lleva a nosotros, estudiantes de auditoría y futuros profesionales, a estar actualizados constantemente. En relación al tema del informe de auditoría, si yo te hiciera 3 preguntas, por ejemplo, ¿qué es auditoría? ¿Qué es informe de auditoría? O el contenido mínimo del informe de auditoría, ¿tú qué me responderías? A continuación, escuchemos a nuestros compañeros de auditoría qué opinan al respecto de esto. Mi nombre es Víctor Artiaga y Pamela Pereira. Nos dimos a la tarea de entrevistar a jóvenes de la carrera de auditoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala para conocer su opinión acerca de concepto de auditoría y la estructura de un informe de auditoría. Y esto fue lo que encontramos en Así lo vimos. En esta ocasión, para el segmento Así lo vimos, estamos en presencia del licenciado Diego Montenegro. Buenas tardes, licenciado Montenegro. Para ustedes, en el campo de Derecho, ¿qué tan importante es el informe de un auditor?
Bueno, dentro del campo del derecho es bastante importante no solo el informe de una auditoría, sino todas las ramas del derecho, que la tan trillada frase conocida como Estado de Derecho, ¿verdad? La parte del cumplimiento de ese Estado de Derecho tiene mucho que ver el informe de los auditores, ya que este va a surgir cuando se concluye un proceso de utilización de recursos, ya sea públicos o privados, y el cual va a permitir que el sistema del derecho, el Estado de Derecho. ¿Y esto qué es? Es que se cumplan con todas las normas, reglamentos, procedimientos, tanto ordinarios como reglamentarios, que permiten la utilización de dichos recursos, ¿verdad? La relación directa es en dos ámbitos. La primera, que es en el cumplimiento de los procedimientos ya establecidos, en el caso de la utilización de recursos en el ámbito público, ¿verdad? Que existen ciertos procedimientos y ciertas reglamentaciones que hay que cumplir para la ejecución de estos recursos, ¿verdad? Entonces, en este caso, un informe de auditoría va a permitir dar cuenta de si estos procedimientos se cumplieron o no conforme a derecho, ¿verdad? Y desde un segundo campo, que es a posteriori, que va a permitir que cuando se entregue ya la finalización de la utilización de los recursos, va a permitir visualizar si todos estos recursos fueron bien utilizados y fueron utilizados de una manera adecuada, tal y como se han destinado. Esto nos va a permitir que la persona que ha utilizado los recursos no esté sujeta a ninguna sanción ni a ningún castigo por parte de la ley, aunque valdría la pena resaltar que, por ejemplo, en el caso de mucha gente tiene la opinión de, bueno, como no hay prisión por deuda, ¿verdad? Entonces, tal vez no realizan un buen manejo de los recursos, pero es del caso resaltar que cualquier persona que utilice fondos públicos o privados vale la pena que las use conforme a los procedimientos preestablecidos y conforme a las leyes aplicables en el país, lo que va a permitir que se realice todo en un estado conforme al Estado de Derecho. Y todo esto nos lo va a reflejar el informe de auditoría, que nos va a permitir establecer si estos procedimientos se han cumplido o no, y si no se cumplieron, que se apliquen las correcciones necesarias o las sanciones, ya sea pecuniarias o las que corresponda, respectiva a la persona que utilizó dichos recursos. Muchas gracias por su opinión, licenciado Montenegro, y este fue su segmento Así lo vimos. Buenas tardes, compañeros, y continuando con nuestro segmento de Así lo vimos, estamos con nuestro compañero Néstor, que nos va a responder qué concepto tienes acerca de lo que es auditoría. Mira, el concepto que yo tengo de auditoría es como el resultado de algún término en general de alguna empresa. Es un cierto concepto resumido que tengo yo. También tengo como que es la clasificación de todo lo que se ha realizado durante un mes o el periodo de una empresa. Muy bien, entonces te agradecemos mucho, Néstor, por tu participación y que tengas una feliz tarde. Gracias. Así lo vimos. Y continuando con nuestras entrevistas, tenemos a nuestra amiga Jocelyn. Vamos a preguntarte qué es un informe de auditoría para ti. Bueno, para mí es el resultado final de un inventario. Entonces te agradecemos mucho por tu participación y que tengas una feliz tarde. Gracias. Así lo vimos. Continuando en el segmento Así lo vimos, ahora estamos en presencia del compañero Ronnie Batres. Él nos va a responder algunas preguntas. Para ti, ¿qué es auditoría? Bueno, es la ciencia que se encarga, ¿verdad?, de estudiar lo que son los estados financieros para verificar la veracidad que los mismos tienen, ¿verdad?, y la razonabilidad. ¿Qué consideras tú que es el informe de auditoría? El informe de auditoría viene siendo lo que es el resultado final que se obtiene, ¿verdad?, del estudio que ha hecho el auditor. En tu criterio profesional, como estudiante de auditoría, ¿cuál es el contenido mínimo que debe tener el informe de auditoría? Tendría que ser lo que son el alcance que tuvo el auditor, ¿verdad?, y los resultados que obtuvo del estudio que se efectuó, ¿verdad? Muchas gracias, compañero. En cámara, reportó para Así lo vimos, Pamela Pereira. Continuando con nuestras entrevistas, tenemos a nuestro amigo Juan Manuel, que nos va a comentar qué concepto tiene él acerca de lo que es auditoría y después, posteriormente, qué es el informe de auditoría. Bueno, auditoría yo tengo entendido que es el proceso mediante el cual se evalúa una empresa para ver si está cumpliendo con sus funciones
bueno, en este caso fiscales, ¿verdad? Ahora ya el informe, pues sería ya plasmar toda esa información que se ha recopilado en la empresa para posteriormente pues entregarlo, ¿verdad? Y así ver la situación en la que se encuentra la entidad en este caso, a la cual se le está haciendo la auditoría. Muchas gracias, amigo. Y esto fue para Así lo vimos, Víctor Arteaga en cámara. Continuando en el segmento Así lo vimos, en esta ocasión está con nosotros el compañero Juan Carlos. Juan Carlos, para ti, ¿qué es auditoría? Auditoría es examinar un área de una empresa. Podemos dividirlo en informática o ya sea financiera, fiscal. De varias formas podemos hacer auditoría en una empresa que sea cualquier forma. Para ti, ¿qué es el informe de auditoría? El informe, ahí es donde centralizamos todo el trabajo que hace un auditor, desde que planea, que hace todas sus pruebas, hasta que concluye qué vio en la empresa de bueno y qué vio en la empresa de malo, qué sugerencias puede darle para que la empresa sea más eficiente. En tu criterio profesional, como estudiante de la carrera de auditoría, ¿cuál es el contenido mínimo que debe contener un informe de auditoría? El contenido mínimo, primero tenemos que empezar con la planeación, que la planeación esté bien formulada para que de ahí se parta a hacer un buen informe de los papeles de trabajo, las pruebas que se están realizando, que se enfaticen en nuestros objetivos para darle a la empresa a la cual estamos asesorando la calidad de nuestro trabajo como auditor. Muchas gracias, compañero Juan Carlos. En cámara reportó para Así lo vimos, Pamela Pereira. En base a las entrevistas realizadas en el segmento Así lo vimos, pudimos ver que muchos de nuestros compañeros no saben qué es auditoría, no saben qué es el informe de auditoría y mucho menos el contenido mínimo de auditoría. Nosotros como estudiantes de auditoría los exhortamos a que hagan una investigación, un análisis respecto a todo lo que es auditoría porque esta es la base fundamental de nuestra profesión. Muchas gracias y es el segmento Así lo vimos. ¿Cuál es el fin primordial de realizar un informe de auditoría? Este se resume en 5 palabras. Para la toma de decisiones, el empresario necesita saber cuál es la situación financiera de su empresa. También necesita saber si todos sus recursos están siendo utilizados adecuadamente, para que el empresario pueda tomar todas aquellas decisiones que puedan llevar a su empresa hacia el éxito. Cabe recordar que el trabajo de auditoría es la correcta revisión analítica de los estados financieros, no importando el tamaño de la empresa ni la actividad económica a la que se dedica. Esta revisión se realiza sobre las operaciones contables y sobre todas aquellas evidencias que respaldan las operaciones contables. Con base a esta revisión podemos comparar si las cifras contenidas en los estados financieros son razonables y verídicas, que no son solo proyecciones que tiene la empresa para creer que todo está en orden. Y pues el resultado de todo este trabajo está contenido en el informe de auditoría, el cual será útil para los directivos de la empresa para tomar buenas decisiones. Otra razón muy importante es que en el informe de auditoría está plasmado el dictamen y pues también es requerido por algunos proyectos de inversión. Asimismo es requerido también por la SAT en el pago de impuestos. Un ejemplo de ello es el pago del ISR anual para contribuyentes especiales en el régimen optativo. Por lo que si una empresa está necesitando de dicho documento para que se le otorgue un préstamo, en la actualidad esto es muy común, ya que por la crisis económica financiera, pues muchas empresas optan por este recurso. O bien si el empresario necesita saber cómo marcha su empresa, el dictamen y el informe deben hacerse en base a sus necesidades. Y desde otro punto, desde la perspectiva de auditoría, pues el informe es muy importante, ya que el informe es el producto que vende auditoría. Entonces, es el medio en que se basa auditoría para dejar plasmada su opinión. Podemos decir que es su